nuevamente aquí compartiendo con ustedes este momento de reflexión y conocimiento en torno a la palabra de Dios. Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema que a mí me parece que es fundamental para la comprensión de la Biblia. Y no es otra cosa sino la Biblia es una historia de amor. Es la búsqueda de Dios. Es el Dios que te sale al encuentro, es el Dios que no está indiferente, es el Dios que te busca, el Dios que te llama. A lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar relatos de lo que nosotros llamamos el llamado o la vocación, el llamado de Dios en la búsqueda del hombre. Un primer relato, como ya lo habíamos visto, es cuando Dios llama a Abraham y le pide que salga de su tierra. Importantísimo. Le dice, tú serás una bendición. Y este será el elemento que va a atravesar toda, absolutamente toda la palabra de Dios hasta el Nuevo Testamento. Bendición. Quisiera insistir, y aquí hago un pequeño paréntesis, quisiera insistir en lo que les decía en una de nuestras primeras charlas. La palabra de Dios fue escrita en un contexto y en un tiempo y en un espacio muy preciso. Entonces, eso es fundamental para entenderlo. Cuando yo digo que fue escrita en un tiempo, estamos hablando aproximadamente entre 1500 años antes de Cristo hasta el año 300 antes de Cristo. Es un tiempo muy preciso. El espacio, un espacio muy delimitado. Estamos hablando de la tierra de Mesopotamia, de la tierra de Judá, en Egipto. Ese es el espacio donde se realiza fundamentalmente la realización de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ya para el Antiguo Testamento, con los viajes de Pablo, abarcaremos algunos elementos del Mediterráneo, incluso hasta la ciudad de Roma. Pero este es el espacio muy delimitado, muy concreto en el que nosotros nos vamos a estar fijando para la palabra de Dios. Espacio-tiempo. Una cultura muy precisa. Esto es fundamental. Porque si no, corremos el riesgo de tomar lo que tiene la Biblia tal cual, y entonces sí nos podríamos perder. Entonces, cerramos el paréntesis. Es una bendición. Es una historia de amor. Y esta historia de amor, por supuesto, que comienza desde el Génesis, cuando el hombre, el ser humano, rechaza a Dios, desobedece a Dios y busca su propio camino, su propia libertad. Sí, parecería que Dios, tal y como está en el relato, Dios lo corre del paraíso y parecería que lo abandona. No. Le promete. Porque nosotros tenemos un Dios que es profundamente misericordioso. Un Dios lleno de amor. Solamente. Un Dios lleno de profundo amor. Dice el libro del profeta Isaías: aunque hubiese una madre que se olvidara de sus hijos, el fruto de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Hermoso. Dios no se olvida de nosotros, Dios está con nosotros. Entonces, retomando. Primer momento, y lo quiero expresar así, primer momento, Abraham, que es llamado para ser factor de bendición. Va a ser enviado, va a ser conducido para llegar a una tierra en donde él va a empezar a realizar la labor con su vida y con su palabra de anunciar a Dios. No le va a ser fácil, no le va a ser nada fácil, porque está en un mundo hostil, en un mundo donde hablar y pensar en un solo Dios es muy difícil. Recuerden que a partir de nosotros hacia atrás estamos hablando de 3500 años. Entonces era un mundo lleno de divinidades, de pensamientos, de ideas. Y cuando Abraham y toda su familia, toda su parentela empiezan a hablar de esta situación, de un Dios único, va a ser un choque terrible.
Abraham, Isaac. Cuando Isaac crece y descubre la presencia de Dios, también Dios le dice: tú serás factor de bendición. En ti serán bendecidos. Y cuando Isaac crece y se casa, el que hereda la bendición va a ser Jacob. Jacob, que después se llamará Israel, padre de las 12 tribus de Israel. Nuevamente, factor bendición. La presencia de Dios en la Biblia es solamente eso, un factor de bendición constante, constante, constante. Uno de los elementos que más llamaban la atención para los antiguos era que la bendición iba aparejada o iba concomitante o llevaba una serie de circunstancias. Si eras bendecido, tenías riqueza, tenías una buena familia, tenías posesiones, y entonces por eso las figuras de los patriarcas del Antiguo Testamento siempre se van a presentar como hombres con una gran abundancia, con una excelente abundancia. Si leemos con calma el Génesis, ya sea en el relato de Abraham, de Isaac o de Jacob, nos vamos a dar cuenta cómo son hombres que manejan cantidades gigantescas de ganado, cantidades inmensas de ganado. Cuando Jacob regresa de haber estado en casa de su pariente para regresar a la tierra de Canaán, y por miedo a su hermano Esaú le va mandando unos regalos, pues ya habla que le manda 200 ovejas, mulas, bueyes, regalos. Se quiere hablar de que la bendición siempre lleva abundancia. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos Abraham, Isaac, Jacob, después la historia de José, que es una historia bellísima. Ojalá algún día la puedan ustedes leer en la Biblia. Está en los últimos capítulos, a partir del 40 y tantos en el libro del Génesis. José, que también en una serie de peripecias, en una serie de circunstancias no muy agradables al principio, es el pequeño de sus hermanos, después nacerá el Benjamín, y sus hermanos, por enojo, por inquina, por odio, por rencor, por lo que ustedes gusten, no lo quieren, intentan matarlo. Después de un conciliablo entre los hermanos lo venden. Y parecería que a José no le va muy bien. Primero con un servidor del faraón, ahí le levantan un falso, lo meten a la cárcel, y en la cárcel se queda. Ahí en la cárcel a dos de sus compañeros les interpreta los sueños. A uno le dice que va a morir y a otro le dice que va a ser restituido en su trabajo. Y tiempo después el faraón tiene un sueño. Yo creo que muchos de ustedes conocen esta historia de José, que es una historia muy bella y muy hermosa. El faraón tiene un sueño y le dice, consulta con sus sabios, con sus magos, con sus adivinos, con sus astrólogos, y les dice: tuve un sueño, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas gordas pastaban felices, contentas, y llega un momento en que las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas, pero no engordan, quedan igual de flacas de vaca. Primer sueño. Segundo sueño: 7 espigas de trigo bellas, hermosas, abundantes, y después 7 espigas de trigo raquíticas, flacas, casi deshechas. Y estas espigas flacas, raquíticas, casi deshechas, se comen a las bellas y hermosas espigas. Pero esas espigas que se han alimentado siguen igual, se ven feas, raquíticas. El faraón tiene miedo, pregunta a sus sabios, astrólogos. Nadie les sabe interpretar. Y entonces uno de sus servidores le dice: Señor, yo recuerdo que en la cárcel un hebreo me interpretó el sueño. Quedé a hablar a favor de él y he olvidado sobre mi pecado. Mandan traer a José. Y el faraón le dice: este es el sueño, si tú me lo interpretas, te voy a llenar de riquezas. Y le dice José: no te preocupes, Señor. El sueño es el siguiente.
Y como es doble, Dios te dice que va a ser muy rápido. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representan 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas demacradas representan 7 años de sequía y de dolor. Así que yo le sugiero al faraón que nombre un intendente que pueda conjuntar todas estas cosas, que acumule el grado de los 7 años de abundancia, para que cuando lleguen los 7 años de sequía se tenga la posibilidad de poder surtir de trigo al pueblo que lo va a necesitar. Seguimos en la próxima.